Estás escuchando Evan Radio. Evangelizando vidas, renovando entendimiento. Dios le bendiga a todos. Estamos de nuevo en su programa de Evan Radio, pero en el día de hoy tenemos una nueva temática, una temática donde conversamos sobre temas interesantes de la Biblia, y en esta ocasión vamos a iniciar una serie muy interesante porque iniciamos con el pecado, aquí donde inicia todo. Entonces, al día de hoy presentando a Rafael y al hermano Joselía Camasta, que nos acompaña. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga, Carlos. Dios le bendiga a Rafael también. Dios bendiga a ambos. Estamos aquí conversando. Así es. Vamos adelante. Bueno, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, una lectura muy reveladora de la condición del ser humano ante su Creador. Dice el texto: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es interesante que a finales del siglo IV, este tema se discutió ampliamente, protagonizado esta discusión teológica por Pelagio y San Agustín. Y Pelagio, desde su perspectiva, no veía al hombre siendo malo, siendo totalmente depravado, pero San Agustín sí lo veía así a la luz de las Escrituras. Y el razonamiento de Pelagio era el siguiente: que la caída de Adán no fue hacia atrás, sino hacia adelante. No afectó a sus descendientes, o sea, sus descendientes no heredaron el pecado original. Y que tanto fue así que él se atrevió a decir que el hombre no necesitaba la gracia de Dios para ser salvo. Que el hombre nacía, todo hombre nace en un estado natural como fue creado Adán. Y es que en el camino él decide si se salva o se pierde, pero lo decide él, no Dios. San Agustín hizo una apologética en contra de este razonamiento y declaró al hombre una masa corrupta, que a menos que ese hombre no sea visto por una mirada de la gracia de Dios, era imposible de que fuera salvo. La iglesia finalmente condenó a Pelagio. Luego surgen los semipelagianistas, reconociendo el papel de la gracia, pero sin dejar de ver en el libre albedrío ese papel preponderante de las decisiones del hombre, de ser bueno o ser malo. Y fuera de cámara, Carlos, hablábamos de la medida que el creyente y muchas personas le dan al pecado. Por ejemplo, para el mundo, el pecado es simplemente filosofía. De un grupo que piensa que eso está mal. Exacto, pero es algo subjetivo. Y muchos creyentes entonces le dan un tratamiento liviano al pecado. Entonces, en torno a eso, es bueno que desarrollemos esta conversación. Así es. Sí, y mientras tú hablabas, pensé inmediatamente lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y finaliza por cuanto todos pecaron. Tú sabes que hay una corriente dentro de eso, y que tú mencionas eso, que dice, ellos dicen que lo que heredamos fue la muerte, porque lo dice textualmente la muerte, que no heredamos el pecado de Adán para afirmar lo de Pelagio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, ahora tú que leíste ese versículo? Sí, pero desde el Génesis el Señor dijo que si pecare, iban a morir. Así que la muerte es una condición del pecado. Exacto.
Ellos no murieron físicamente instantáneamente, pero sí murieron espiritualmente instantáneamente desde ese momento. ¿Y a qué muerte se refiere? Se refiere a la muerte espiritual. Y muerte implica una separación del hombre de Dios. El hombre quedó separado de Dios por causa del pecado. Dios no se relaciona con el pecado. Entonces, el hombre le da la espalda a Dios y Dios le da la espalda al hombre. Por eso dice aquí que el pecado de Adán, entonces, lo heredamos, pasó a todos los hombres. Y entonces declara al final, es como para recalcar el asunto. Ahí él lo selló al final, por si acaso. Por cuanto todos pecaron, todos, no absoluto, Todos. no hay uno fuera. Correcto. Desde Adán hasta el día de hoy, no hay un ser humano fuera de esa condición de muerte. Nacemos muertos espiritualmente. Hay uno solo, Jesús. que se hizo hombre y nunca pecó. Nunca pecó, no cometió pecado siendo hombre. Y dice la Escritura que él pasó por el mismo proceso que todo ser humano sobre la tierra. Pablo, cuando escribe a los Efesios, le dice, y él os dio vida, hablando de Cristo, pero dice, cuando estaban muertos, él le dio vida. Cuando estaba muerto, ¿en qué? En sus delitos y pecados. El pecado trajo la muerte y la muerte permanece en el hombre. Hasta el final de su día seguirá siendo pecador y estará siempre separado de Dios, muerto en su pecado. Y una evidencia contundente de esa verdad doctrinal es que en todas las culturas y en todas las civilizaciones el hombre sigue muriendo. O sea, esa es la evidencia palpable de que el pecado existe y está ahí presente. Y alguien ha dicho, por ejemplo, que la muerte es nuestro fiel acompañante desde la cuna hasta la tumba. Pero que es interesante y que dichosos somos los creyentes que Cristo ha establecido que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, ahí se vincula directamente el pecado con la muerte. Entonces, cuando veíamos y tú ponías estos dos conceptos o vamos a decir estos dos argumentos. Hay un argumento, la Biblia es como una cadena. Si tú sacas uno de esos engranajes, ya no es cadena, se rompe todo. Es decir, que todo está montado dentro de una secuencia. Si a mitad de camino tú afirmas algo que no va acorde con la trayectoria que tú llevas, no encaja con todo el resto. Correcto. Entonces, el pecado es como el primer eslabón donde luego se monta todo el plan de redención. Es decir, que el evangelio lo que viene es a salvar personas pecadoras, a darle una oportunidad a personas que no podían conseguir el pecado. Entonces, si yo saco ese eslabón, ¿qué pasa? Ya no hay cadena, porque es el primer sustento donde se monta completamente el evangelio. Entonces, por eso es que un cristiano que no identifica o que lo ve banal el tema de pecado, no ha entendido la grandeza del sacrificio de Jesús. Cuando yo fui confrontado en mi vida, cuando yo entendí que pensando o haciendo tal cosa, yo seguía teniendo malos pensamientos. Y la Biblia me decía que eso era parte del pecado. Es decir, que me ponía un aspecto cuando yo me presentaba con Jesús donde yo me sentía pecador. Si nosotros somos honestos con el nivel de santidad que Dios nos exige, entonces tenemos un problema si no aceptamos eso. Entonces soy hipócrita. Si yo acepto de verdad el nivel de santidad que Dios quiere para mi vida, yo tengo que aceptar que soy un pecador y que por medio de Jesús entonces que yo tengo la posibilidad, porque entonces lo que estoy perdiendo mi tiempo aquí
en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Dividen el pecado en un grupo de falla, es decir, que una persona que falló, eso no es pecado, porque usted no es un pecador, usted es lo que falla y tuvo y se resbaló, eso no es pecado, pero la realidad es que esas fallas es lo que representa al pecador y lo que nos hace representar que necesitamos de Cristo. El hombre tiene que entender que es moralmente corrupto Correcto. Sí. y que es inclinado siempre hacia el mal, no hacia el bien, y que somos hostiles hacia Dios. Eso el hombre tiene que saberlo. Es que dice Pablo que el pecado mora en nuestros miembros, es parte de nuestra naturaleza. No es que entra y sale, es que somos pecado, que el pecado mora en nosotros. Así es. Entonces, el punto es lo que tú mencionaste al principio, de lo que estaban hablando ustedes fuera del programa, y es que el hombre no quiere entender de que es corrupto, de que es malo, de que es pecado. Y lo hay que el orgullo. Esa Corea digo yo, ¿verdad? Esa es la madre de todo lo malo. Orgullo. Esa es la tendencia natural. Hay una frase que dice que la clase no se suicida. En este aspecto, el hombre no es un pecador, yo no quiero acabar. Yo no quiero que se diga que yo soy un pecador y trato de apaciguar o restarle intensidad a la gravedad del pecado. Y como decía Sproul, el pecado es la desgracia cósmica más grande que ha afectado todo el universo. Y Carballosa en una ocasión decía, por ejemplo, que existen dos formas de un hombre ir al cielo. Que ese hombre sea tan santo como Dios, y eso es imposible, o que se cubra con los méritos de Jesucristo. Dos formas Sí, únicamente. Entonces, el cubrirte con la sangre de Cristo representa de que tú reconoces que eres un pecador y entonces vas por esa santidad en Cristo. Por cuanto todos pecaron. No hay, es un absoluto. Sí. Y me encanta como dice Eclesiastés, para contrarrestar, por decir así, la propia naturaleza del hombre que se autodenomina como bueno. Él dice, ciertamente no hay hombre justo o que se considere justo en la tierra que haga el bien, o sea, que sea bondadoso y nunca peque. O sea, es que el pecado está presente y el pecado nos condena, nos mantiene bajo condenación. pero el problema de nosotros con el pecado es la vara que utilizamos. Para medir. Exacto. Como bien señalaba Carlos hace un momento, es que nosotros medimos horizontalmente. Buscando, por eso es lo que nos lleva el orgullo. Sí, pero aquí no se trata de medirme mi moral, mi santidad con la tuya, sino es el estándar lo establece Dios. Entonces, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero ¿por qué están destituidos? Bueno, por el estándar de Dios. Yo pienso, hermano Carlos y Camasta, que el problema del hombre es la vara que usa para medir la dimensión del pecado. Lo primero es que el hombre se mide horizontalmente, se compara con su prójimo, compara su moral, su santidad, su piedad con su prójimo. Pero aquí no está en discusión esa forma de medir, sino la forma que Dios mide al hombre. Es el estándar de Dios que establece las reglas del juego. Cuando Dios dice que todos están destituidos de su gloria, de su presencia, lo está destituyendo del estándar de su santidad, de su justicia, que ningún hombre, ningún descendiente de Adán tiene la moral, tiene los méritos en sí mismo para llegar a la estatura que Dios demanda. Y como bien señala nuestro hermano Camasta, el único que
cumplió con ese estándar es Jesucristo en su vida, muerte y resurrección. Así es. Dice aquí una reflexión de R.C. Sproul, dice, la raíz del pecado no es solo desobediencia, es soberbia. Es que nos creemos más justos que el diagnóstico que Dios ha dicho de nosotros. O decir, que es la soberbia de tú pensar que mismo Dios te está diciendo que eres pecador y que necesitas arrepentimiento constantemente, en el hecho de que seguimos cometiendo situaciones con la carne y que nosotros seguimos pensando que no lo somos. Es una condición de pecado. Es decir, estamos defendiendo el pecado con una condición pecaminosa. Y esa condición fue heredada desde el momento mismo. Antes de la caída, como teológicamente se ha definido, el hombre podía pecar y podía no pecar. Sin embargo, después de la caída, el hombre solo puede pecar y pecar. Es imposible para el hombre evitar pecar. Entonces, es una condición de tragedia, de desgracia, pero en medio del túnel oscuro, miserable del pecado, está una luz, y es que Cristo vino al mundo Así es. y cumplió con el rol que el primer hombre, Adán, no pudo cumplir. Así es. Pero Cristo cumplió, y todo el que pone su fe en Jesucristo, entonces es librado de las cadenas del pecado y ahora es siervo de Jesucristo Así es. y deja de ser esclavo del pecado y de la muerte. Es decir, que ahora tienes la posibilidad, pero inicia una lucha, una batalla. Viene el Espíritu Santo, entonces dice que nos guía, nos capacita, nos lleva a través de la palabra para poder enfrentarnos por primera vez, porque estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada. Es decir, un muerto lo que le queda es morirse. Ahora, cuando ya Dios viene y nos da vida, esa vida es para poder entonces reconocer el pecado en nosotros, comprender el pecado en nosotros, entonces darle gracias a Dios que murió por nosotros y ahora tenemos un compromiso de parecernos a Cristo. Es decir, que ya tenemos una convicción diferente de antes, que entendíamos que estábamos bien. Entonces, un cristiano que no ha aceptado eso, entonces es el que tiene la postura del que estaba muerto. Desconoce el evangelio. Exactamente. Lo desconoce. Yo, pensando en lo que ustedes están diciendo, pero quiero darle un chin, como digo ahorita, un rewind, como darle un chin para atrás. Y es hablar sobre el tema del corazón del hombre. Si hay un versículo que desde que le entregué mi vida a Cristo me impactó y me chocó, es que el corazón del hombre es engañoso, Más que todas las cosas. perverso, más que todas las cosas. Pues dice, ¿y quién lo conocerá? Yo, Jehová. El hombre con ese corazón engañoso y la presencia del pecado en su naturaleza, el pecado mora en el creyente, hace que el hombre se estime demasiado a sí mismo. Él se estima demasiado. Él, como tú decías, el hombre tiene él mismo es su propio estándar y él vive bajo su propio criterio y su propio concepto. Y entonces, imagínate. Él crea su propia ley. Sí, tiene su propio concepto, pero tiene un corazón engañoso. Que lo hace pensar que está bien. Porque cree que está bien. Él se sobreestima, él se estima demasiado a sí mismo. Pero no solo eso, que él desprecia profundamente la idea de que Dios tiene el derecho de legislar y establecer las reglas de juego. Y ahí viene un punto que entonces él quiere manejar las leyes de Dios con la justicia humana. Entonces lo llama injusto a Dios. Sí, pero la justicia humana dentro del marco del corazón engañoso que tiene todo del prado del pecado. Porque para eso viene Cristo. Cristo tiene la mente perfecta y justa, santa de Dios. Ahora, yo quiero citar
el pastor Horacio Bonar, un pastor presbiteriano escocés del siglo XIX, dijo que la incredulidad del hombre siempre envuelve dos cosas: una buena opinión de sí mismo y una mala opinión de Dios. El término mala no es que opina mal de Dios, sino yo aumentaría un poco más y diría, es que tiene un concepto equivocado de Dios. Porque precisamente porque tiene su corazón engañoso y perverso y se sobreestima a sí mismo. Entonces él no puede tener un concepto acabado, perfecto de quién es ese Dios perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente amoroso. No puede, no está incapacitado para eso. El hombre es incapaz de verse como un pecador que merece el justo juicio de Dios por su pecado. Él no se ve así. Él se ve bueno. Y cuando eh, es confrontado, diríamos hasta por iluminación divina, entonces él busca la almohada de la religión para calmar su conciencia. Que vaya acorde con lo que él entiende y piensa. Dios conoce el corazón del hombre, por eso dice que cuando escuche la voz de Dios, no endurezca el corazón. Y para eso está la palabra de Dios. Y eso que estamos hablando hoy es palabra de Dios, es un mensaje de Dios que debe llegar al corazón de la persona. Que reconozca que hay una condición, Sí, pero que hay una solución a esa condición. exacto, pero lo que estoy diciendo es que no es un tema que estamos desarrollando nosotros aquí en base a criterios personales. No, es un mensaje de la Escritura, de la palabra de Dios, lo que el Señor ha establecido. Y por eso es que nosotros entendemos que la palabra de Dios es suficiente para eso, para que el hombre entienda su condición delante de Dios, que está bajo condenación, que es pecador y que necesita la gracia de Dios Para ser salvo. para ser salvo. Porque en todas las dispensaciones el hombre siempre ha sido salvo por gracia. O sea, no hay forma que un hijo de Adán pueda salvarse por alguna motivación personal o algún mérito o alguna justicia o porque él haya hecho una hazaña que haya convencido a Dios de que esa criatura merece ser salvo. Es que cuando nosotros, y ese era el punto que Carlos hace un momento señalaba, cuando nosotros restamos la intensidad o tratamos el pecado livianamente, entonces cualquierizamos la obra de Cristo en la cruz. Y yo creo que tanto la iglesia como el mundo debe saber esto. El pecado es la peor tragedia que le ha sucedido al hombre. Y en esa condición el pecado ha dejado al hombre en miseria, en calamidad y enemistado con su creador. Y por ende la ira de Dios está sobre el hombre. Pero es interesante que Cristo o Dios mismo en la persona del Hijo se hizo hombre y recibió el estrago de la ira de Dios para que todo aquel que ponga su fe en él sea salvo. Sea salvo. Que es importante ese punto, porque a veces se confunde el tema moral, la moralidad, las personas que hacen buenas obras, que se portan bien y que hacen dentro del contexto humano, se entiende que están bien, pero esa persona es pecadora, esa persona necesita arrepentimiento porque aún escaneamos todo lo bueno que yo podría hacer, aunque sea un buen acto de lo que conocemos, está basado en pecado. Es decir, todo lo que Carlos puede hacer antes de recibir a Dios, claro, cuando estaba perdido, toda esa gente van a pecar. Pero aún aquí, Carlos sigue luchando contra esas cosas. Y el mayor ejemplo de eso, para nosotros poder valorar el sacrificio de Dios
y entendemos por qué Jesús tenía que morir, primero, nosotros vimos todo el trayecto histórico del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios hizo de todo lo posible que hay que hacer y el pueblo pecó. Era pecador. Es decir, que no hay excusa. Es decir, el pueblo de Israel le enseñó que no hay excusa, no hay milagro, no hay forma, no hay nada que Dios nos permita a nosotros, por nuestros propios medios, portarnos bien. Entonces, Jesús viene y muere por nosotros, primero, porque usted y yo, mi hermano que está escuchando, necesitábamos morir para poder pagar ese pecado que tenemos, porque no somos buenos. Nosotros no morimos por un capricho de Dios, que somos malos y nosotros con esta maldad no podemos habitar con Dios. Entonces, Dios, viendo esta condición de amor hacia nosotros, pero teniendo una cualidad de justicia, dijo, alguien tiene que pagar por esto. Es decir, que el evangelio me da esa posibilidad, pero inicia en yo reconocer que necesito a Cristo. Y Cristo va entonces a transformar mi vida y dice que tenemos una esperanza de convertirnos en un varón perfecto. Es decir, que hay una esperanza de santidad, porque con esta carne no podemos habitar con Dios. Amén. Es interesante que Génesis capítulo 6, versículo 5, y esto es allí en el principio mismo, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y era lo que decíamos, el pecado produjo que el hombre solo pecara y no pudiera dejar de pecar. Pero ya en Cristo Jesús, el creyente recupera esa cualidad de no pecar. Exactamente. Puede pecar, pero puede también decir, no voy a pecar. Puede contrarrestar eso. Correcto. Exactamente. Y es importante, ya nos queda un poco tiempo para terminar, que entendamos que esto es una oportunidad. Si hay una persona aquí que no conoce a Dios, aunque te portes bien, aunque todo podría estar saliéndote bien y pudiera que no te esté saliendo bien, hay una realidad en tu vida. Necesitas a Cristo. Cristo es la oportunidad de que toda esa maldad que existe en nosotros, que existe en el mundo, que fue a causa de este primer pecado, la única forma de no pagar con muerte y alejados en el infierno es aceptando a Cristo. Entonces, reconoce esto, necesitas a Dios, no por un capricho de que yo me voy a convertir, no, es que si no lo haces, estás en problema. Aunque creas que te portes bien, no lo estás haciendo. Entonces, es tu oportunidad. ¿Tienes algo más que decir para que entonces despidamos? Sí. En Segunda los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Él. Cuando el hombre peca, muere separado de Dios. Dios provee la justicia que el hombre necesita para poder reconciliarse con Dios. Y el único que cumplió con todas las demandas perfectas, justas de Dios, fue el Señor Jesucristo. Por eso cuando Cristo va a la cruz, Él muere y recibe el pago de pecado, la paga del pecado. Que era morir. Él tenía que morir porque así era que se pagaba el pecado. Y voy a hacer un paréntesis, ya que tú dices eso, y tú lo mencionaste, ahora que estaba hablando, es que hay dos formas de pagar el pecado, de pagar la deuda de pecado, porque es una deuda que tenemos contra Dios. O tú la pagas con tu vida, Con tu santidad. Muriendo. muriendo por toda la eternidad en el infierno, tú la vas a pagar, la puedes pagar así si quieres. O tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo
Tú vienes a Él en arrepentimiento y fe y Dios te otorga esa santidad, esa justicia que Cristo alcanzó, no solo a través de su muerte, sino a través de una vida santa, cumpliendo todas las demandas de la ley, porque dice la Escritura que si tú violas un punto de la ley, le estás violando todo. Él iba a tener que pagar, si él murió y resucitó, si hubiese pecado, él lo que estaba pagando era su pecado. Correcto. Exacto. Entonces, esa justicia que Cristo alcanzó es aplicada en el creyente. Ya nosotros no tenemos, es por gracia, es un regalo de Dios. Y así, tan fácil, sí, es así, es por gracia. El Señor llama con el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Llama al que no cree para que crea y entregue su vida al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Y Él le aplica esa justicia de Cristo, es aplicada entonces a la cuenta del incumplido. Del pago que teníamos. Dice un versículo, ¿verdad?, que permaneceremos entonces en pecado. No, en ninguna manera. Es decir, hay una forma de vivir y esa es la que estamos ofreciendo en el día de hoy. Dios le bendiga mucho. Amén. En Evan Radio creemos en el poder del Evangelio para cambiar vidas. Nuestro compromiso es ofrecerte contenido de calidad que te inspire a vivir una vida plena y significativa, arraigada en la fe y el conocimiento bíblico por todas las plataformas digitales. Evan Radio, contenido que transforma vidas.